Yesenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y sus filiales presentó un balance sobre el impacto del COVID-19 en varias comunidades. Los dirigentes aseguraron que en distintos puntos de las provincias amazónicas hay 47 casos de COVID-19, mientras que en Chimborazo y otros puntos de la sierra, varios indígenas han fallecido a causa de esta pandemia. En el caso de la costa, aseguraron que alrededor de 350 personas de las nacionalidades Huancavilca, Chachi y Manta están infectadas. Frente a este panorama y para evitar la propagación del virus en algunos territorios, se han restringido el acceso a visitantes con la colocación de cadenas en las carreteras. Sobre este tema hablaremos con Marlon Santi, coordinador nacional de Pachakutik. Bienvenido. A 7:39 minutos, 7:39. Gracias a la gente que nos sigue a través de todas nuestras frecuencias y nuestros canales digitales. Estamos ya con Marlon Santi, coordinador nacional de Pachakutik. Buenos días, don Marlon. Un primer balance de cómo están mirando ustedes y viviendo el tema de la pandemia del coronavirus en sus comunidades. Hemos escuchado mucha preocupación, que hay desatención del régimen, en suma una serie de dificultades que queremos que la compartan a través de nuestra audiencia. Escuchamos, buenos días nuevamente. Gracias, señor periodista. Bueno, la situación en el territorio de los pueblos y nacionalidades es muy distinta a las medidas que se han tomado en los sectores urbanos. Yo vengo justamente de hacer algunos eventos con comunidades en el interior de la selva, y se ve netamente que los pueblos y nacionalidades en la región amazónica, voy a hablar de región amazónica porque he estado pasando acá más tiempo, tienen dos factores que están afectando la vida cotidiana de ellos. Primero, estamos en un tiempo lluvioso bien fuerte, ha habido desbordamiento de ríos muy graves, arrasando viviendas, sembríos, y una ola de dengue que ha brotado en varias comunidades, en varias poblaciones. Y a eso, el fuerte más grande que se avecina a los territorios de pueblos indígenas es el COVID-19. ¿Qué hemos hecho nosotros conjuntamente con la organización matriz, que es la CONAIE y la CONFINIAE? Hemos elaborado una matriz de prevención en los distintos lenguajes de los pueblos y nacionalidades, que serían en Shuar, Achuar, Quichua y otras nacionalidades, Guaraní, Secopay, en el idioma propio. Pero esta matriz de prevención no está llegando porque no hay movilidad humana. Las comunidades se han autoprotegido, han cerrado el paso a ambulantes que entran y salen, pero hay comunidades donde están llegando las carreteras. Es el caso de los hermanos Sicopay, donde que ya está el caso del COVID. En el territorio quichua, en Pastaza, hay ya casos de COVID confirmado. Tenemos 2 muertos hermanos y como 7 casos de indígenas. Y en Napo, en muchos de los territorios indígenas, ya está llegando. ¿Cuál es la desventaja que tenemos? Yo acabo de visitar algunos centros médicos. Tenemos Seguro Social Campesino y el Ministerio de Salud Pública. Allá no llegan los materiales de implementación para la protección. Estoy hablando de mascarillas, estoy hablando de guantes. Acabamos de adquirir recién nomás aquí en la ciudad de Cuyo algunos centenas de guantes y mascarillas para que utilicen la gente de las comunidades, pero no nos va a alcanzar en la medida que nosotros tenemos. Allá no hay los medios necesarios. Por ejemplo, si hay un contagio masivo de una familia, por ejemplo, ¿cómo vamos a evacuar? En ese sentido, ahora estamos en un plano de cómo vamos a manipular en el caso de que haya un contagio masivo. Pero como preventivo, nosotros hemos implementado
a que los clanes familiares, las comunidades empiecen a activar los conocimientos y saberes sobre las plantas. Por eso, en muchas de las familias están preparando muchas de las plantas medicinales que hay en el bosque. Eso es lo único que tenemos. De ahí, desde el gobierno, este sistema que se llama COBE Nacional, en la cual no han insertado a un representante de los pueblos indígenas, peor en las provincias. Estamos viendo el mecanismo de solicitar cuál sería la amplitud y los mecanismos de llegar a las comunidades, a los pueblos y nacionalidades desde el COE nacional o COE provincial que están conformados, viendo la dimensión y la realidad cultural y su comportamiento social que hay en los pueblos y nacionalidades. Don Marlon, buenos días. Le saluda Licenia Espinel. Hace algunos días el titular de la CONAIE, acompañado de varios representantes de otras organizaciones indígenas que están al interior de este organismo, aseguró que van a tomar medidas en caso de que el Ejecutivo no les atienda. En este tema, la decisión del Ejecutivo de traspasar la responsabilidad del manejo de la crisis ahora a los municipios, ¿a ustedes no les ha aliviado de alguna forma o agilitado de alguna manera la entrega de ayuda o la forma para coordinar entre ustedes y el Estado a través de los COEs municipales, que esta ayuda llegue a las comunidades indígenas? Sí, mira, yo voy a hablar de esta provincia, lo que está pasando en la provincia de Pastaza. Por ejemplo, el COE provincial está haciendo lo que puede hacer, pero los municipios no tienen una agenda territorial para los pueblos indígenas. Desde el Pachacuti Nacional a nuestros municipios, prefectos, a los que son electos por nuestro movimiento, hemos obligado a que hagan planes de precautelar a los pueblos indígenas cuando están en su jurisdicción territorial. Nosotros estamos hablando, por ejemplo, aquí en Pastaza, que hay un COE provincial, pero las medidas que se deben tomar en los territorios indígenas ya corresponden a los pueblos y nacionalidades. Por eso hemos evacuado un plan de contingencia hacia el alcalde, es el responsable, para que él mida en qué sentido va a cooperar, porque no va a ser suficiente que un kit alimenticio llegue a la comunidad y que luego no haya otra forma o otro plan de prevención o en el caso de que llegue el COVID a las comunidades. ¿Cuál va a ser nuestro actuar cuando no tenemos médicos? Estoy hablando de muchas comunidades donde no hay médicos, no hay centros de salud y la única cosa que se hace es cuando hay mordeduras de culebras, accidentes, se le evacúa a la ciudad. ¿Cuál va a ser el mecanismo de manipulación? Estamos hablando ya en el caso de que llegue, porque hemos pasado la fase de la implementación de este material preventivo que hicimos en distintas lenguas a los pueblos y nacionalidades. Ahora ya, en el caso de que se dé un contagio masivo, ¿cuál va a ser el accionar de las autoridades cuando no hay ambulancia aérea? Salir de una comunidad es súper difícil. En una canoa estamos hablando de 7 horas de canoa que llegaríamos a un centro médico acá en la ciudad de Cuyo. ¿Cómo vamos a implementar eso? Por eso las organizaciones estamos reunidos para ver siquiera el mecanismo necesario que los encargados nos envíen los materiales de protección. Porque yo vengo de una comunidad del pueblo de Sarayaco, donde que no hay ni siquiera esta cosa que se ponen las mascarillas ni los guantes, en el caso para manipular a un enfermo, por ejemplo. Yo podría manipular, pero no tengo protección. Entonces, son cosas reales que se están dando en territorios indígenas y es grave porque el comportamiento social no es como en la ciudad. En la ciudad, aquí estamos encerrados en la casa, pero en la comunidad hay un comportamiento social, cultural, de convivencia. Hemos implementado, hemos dado charlas, talleres, pero no es lo mismo que tener protegiendo a los comunidades. Por lo cual, muchas de las comunidades, por ejemplo, están tomando medidas drásticas de que no salga ni siquiera nadie, absolutamente nadie de sus comunidades, ni que entren. Pero este es un factor que se basa en un protocolo comunitario de una decisión definida. Ahora, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, tenemos 300 madres de familia que cobran el bono solidario. Tenemos trabajadores estatales que salen a la ciudad. Entonces, también se está trabajando para ver cómo hacemos el mecanismo de estos compañeros para que tengan accesibilidad y también tengan sus beneficios que les requieren. Estamos trabajando algunos protocolos y las viabilidades para entregar al COE provincial
y de esta forma tener más o menos organizados. Sí estamos conscientes de que una pandemia en territorio indígena va a ser grave. Ahora, suena medio lógico, Marlon, que se hable con el Ministerio de Salud o con el régimen para que se instalen unidades móviles permanentes en las zonas, porque evidentemente eso va a permitir atender de manera más urgente casos de infección que se puedan tornar graves. ¿Han planteado esa posibilidad? Hemos planteado, por ejemplo, unidades que den asistencia, son varias comunidades en la cuenca del Bogonaza, y que haya también una unidad que vaya más o menos supervisando en la cuenca del Bogonaza, que son más de 70 comunidades, hasta la frontera. Y la capacidad, bueno, yo les veo que no tienen capacidad de implementar, o sea, estamos hablando de una cosa real. Hay que crear esa capacidad, Marlon. Exigir que se cree. Claro, si en Pastaza estamos, ayer hubo 120 afectados y algunos muertos, se está colapsando el sistema de salud. Y dar una atención cuando en la ciudad necesitan más médicos, más enfermeros, creo que las comunidades estamos súper abandonados. En Sarayaco está un médico, del Seguro Social Campesino, una enfermera, y del Ministerio de Salud está una médica. Pero la capacidad, imagínate, son comunidades que tienen que ir en motor o en canoa. Nosotros lo vamos a dar todo lo necesario, pero también necesitamos un médico que va a ir con sus trajes y decir, compañeros, cuidémonos. Necesitamos materiales de prevención para prevenir el contagio. Bueno, hasta ahora, hoy escuché aquí en la provincia, en el territorio de Shuar, hay algunos casos. Hasta ahora los casos se están dando en la influencia de carreteras, donde que llegan los carros. De ahí, en donde que no hay esto, las comunidades están tomando medidas drásticas. Eso les podría comunicar, pero sí estamos en el contacto con el Código Provincial, avanzando para evacuar algunas necesidades y algunas prioridades en el caso COVID. Y la única cosa que tenemos de ventaja es que las comunidades han empezado a practicar las medicinas tradicionales, que es lo que tenemos a nuestra mano para autodefendernos. Y esa es la única fuente que estamos haciendo ahorita, reactivando en todas las comunidades la activación de los conocimientos tradicionales en el tema de medicina tradicional. Don Marlon, ustedes han hecho esta petición, le recuerdo al señor Vargas hablando lo mismo hace más de un mes. Cuando comenzó esta pandemia, ustedes ya hicieron esta petición de que se atienda a las comunidades, de que se establezca un mecanismo adecuado, apegado a la realidad de las comunidades para enfrentar esta situación, pero por lo visto, por lo que usted nos señala, todavía esto no se ha logrado implementar. De lo que usted conoce, o de lo que sus organizaciones conocen, ¿cuántas personas de las comunidades indígenas están afectadas hasta el momento? Y considerando las características, ¿cómo establecen en esos casos los cercos epidemiológicos? Vea, justamente ayer tuvimos una reunión con algunos compañeros líderes para hacer un mapeo territorial en la región amazónica, en la región andina y en la costa ecuatoriana. Se nos hace muy difícil dotar de datos exactos. ¿Por qué? Porque en el informe que están mandando a nivel nacional y el informe oficial solo registra el informe provincial. Por ejemplo, en Pastaza te dicen hay 119 afectados, hay 7 muertos, pero no detallan si son de pueblos indígenas o no. O sea, esa información aún no lo tenemos. Posiblemente en 15 días nosotros ya tengamos un mapeo digitalizado, porque vamos a llegar en contacto con los representantes de las organizaciones para ir monitoreando cuántos afectados en territorio tenemos, cuántos muertos de pueblos y nacionalidades por nacionalidad tenemos. En eso estamos súper atrasados. Ahora, yo le escuché también a Jaime Vargas decir que las empresas dedicadas a actividades extractivas, como la minería en la Amazonía, no respetan el toque de queda y el estado de excepción. Esto entonces pone evidentemente en peligro las medidas de bioseguridad y de contagio que podrían producirse. Si es que esto es así, es grave, Marlon. ¿Qué tiene que decirnos usted? Es súper grave porque las empresas justifican de que sus inversiones se van a quedar colapsadas o que van a perder sus inversiones, y la agenda minera no se ha parado. Por ejemplo, acá en la frontera
Napo Pastaza está una minera china y la agenda de trabajo continúa. Ustedes verían, creo que la región amazónica es la más maldecida, acaba de producirse un derrame de petróleo en la región amazónica, en la parte norte de la región, y las cosas continúan, las agendas extractivas de las empresas mineras, petroleras, continúan cuando todos nos hemos parado, cuando todos estamos en shock sobre el COVID-19. Creo que allí toca tomar medidas al asunto, cartas al asunto desde el Ejecutivo, pero si hay un reclamo de las organizaciones. No podemos permitir, cuando este problema es general y que las empresas, a vista de todos y aprovechándose esta calamidad nacional, ellos continúen y están agravando, quizás sin un control sanitario, quizás sin un control medioambiental, y eso es grave. Y eso es grave, y eso sí repudiamos, y no puede existir en el Ecuador privilegios para ciertas empresas cuando tienen que ser controlados por los organismos competentes. Don Marlon, en el ámbito político se espera o hay incertidumbre y expectativa por las decisiones que se adoptarán en las próximas horas, al menos así se ha anunciado a través de redes sociales, no de manera oficial, sino a través de ciertos periodistas que al parecer son voceros de la Secretaría de Comunicación ad honorem, de que en las próximas horas se van a anunciar medidas respecto a levantar el subsidio a los combustibles. Al parecer, el gobierno va a insistir con ese tema que ya fue rechazado por la gran mayoría de ecuatorianos en octubre pasado. ¿Cómo miran ustedes esta posibilidad en medio de estas circunstancias de confinamiento? ¿Qué se podría hacer? ¿Cuál sería la reacción de los sectores indígenas frente a esta eventual decisión de terminar con los subsidios a los combustibles? Grave, va a ser grave, y el gobierno sabe que el decreto que emitió él en octubre es el motivo de la movilización nacional. Nosotros vamos a tener que reclamar con altura, y creo que no estamos en el momento de que nos claven impuestos tras impuestos, subsidios que se quiten. El Ecuador está yendo a un declive estilo Venezuela. Hay otros países que no han tomado esas medidas, y que en el Ecuador el ciudadano común y corriente sea el más exprimido. Creo que no vamos a aceptar. No es posible que en la pandemia, aprovechando la pandemia, el Ejecutivo emita estos decretos que va a afectar netamente a todos los pobres de la patria. No vamos a estar de acuerdo. Voy a tener que hablar con los dirigentes nacionales cuál es la ruta que ellos van a tomar, y allí saldrá una posición oficial a nivel de todos los pueblos y nacionalidades. Pero el ministro Richard Martínez, y esto es peculio mío lo que voy a decir, que es el ministro más mentiroso que tiene el gobierno nacional, ha dicho que es el momento oportuno, histórico, porque los precios de los combustibles están bajos a causa de la caída del precio del petróleo. Y entonces la ciudadanía va a pagar precios más bajos si es que se eliminan los subsidios de los combustibles. Mire qué argumento con los que nos quieren coger de ingenuos, Marlon. Vea, el ministro Martínez podrá dar conceptos. Acaba de cometer un error en el país, el ministro, pagando los bonos en vez de mantener esos recursos para 791 millones. Esos bonos. Son malas acertaciones que el ministro no merece ser ministro, creo. Necesitamos que un ministro decida en el bien del pueblo, no en el bien de las corporaciones o no en el bien del Ejecutivo. El pueblo no puede seguir siendo exprimido como una taja de limón. El pueblo necesita respirar. Meses tras meses y años tras años nos están exprimiendo, y ya no soportamos más, y encima de la pandemia querer hacer un decreto para quitar los subsidios es grave para el Estado ecuatoriano y para la población en general. Don Marlon, ¿cómo miran ustedes como sectores indígenas el tratamiento de dos leyes enviadas por el Ejecutivo con el carácter económico urgente, una denominada de apoyo humanitario y la otra de ordenamiento de las finanzas, con la que se pretendería, de acuerdo a los economistas, a los conocedores de la materia, imponer las peticiones que están pendientes del Fondo Monetario Internacional y que al momento está a punto de ser aprobado en la Asamblea? ¿Cómo miran ustedes el contenido, la forma como se ha tratado estas normativas? Las dos leyes son inflacionarias. Va a afectar
al ecuatoriano. Por ejemplo, si clavamos impuestos, si el Ejecutivo lo está implementando impuestos para las empresas van a facturar al consumidor. En ese sentido, nosotros sí estamos en diálogo con el movimiento, con el bloque Pachacutic. Esta tarde vamos a tener un diálogo por Zoom para decidir el voto. Uh-huh. Si estas dos leyes, que ya son en contra del pueblo, porque iniciaron proponiendo que los que pagan 500 pagaran $1, el 1% o el 2%, y luego hubo otros planteamientos. O sea, estamos definiendo no aprobar. Esta tarde, a las 3 de la tarde, vamos a tener reunión con nuestros asambleístas. Si afecta al pueblo ecuatoriano, nosotros no vamos a apoyar esta ley. Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Pero también se escucha que el Estado ecuatoriano o el presidente de la República va a hacer entrar por el Ministerio de Ley, que sería una vía, porque no hay aprobación en la Asamblea. Sí estamos preocupados porque sí va a afectar al bolsillo de los ecuatorianos, sea cualquier ley que es tipo inflacionario y va a hacer un efecto dominó. El efecto va a ser el que va a quedar pagando al último somos nosotros, la gente pobre del país. Bueno, esperemos entonces qué es lo que deciden esta tarde y qué es lo que decide el régimen Marlon sobre el tema precio de los combustibles, que creo que va a ser el tema mucho más complicado, que a lo mejor provoca reacción y movilizaciones sociales. Con esto termino. Estudiantes están reclamando en las calles por la eliminación del presupuesto a las universidades. Y ya en Loja se dio niveles de represión elevados. ¿Acaso, y ojalá no suceda, se espera momentos de enfrentamiento nuevamente en el Ecuador, Marlon? No creo, no es el momento de enfrentamiento. El gobierno tiene que tomar medidas acertadas. Los ciudadanos, los estudiantes, no tenemos la culpa del mal manejo de los fondos económicos en el país. Y es grave, a veces da rabia seguir escuchando que en pandemia la corrupción campea en el Estado ecuatoriano, que a nombre de esas compras de los materiales anti-COVID o para prevenir el COVID, estén derrochando y estén robando la plata de los ecuatorianos. Eso sí, vamos a seguir reclamando, pero no podemos quedar sin educación superior, no podemos seguir aceptando que nos claven impuestos, no podemos y no vamos a aceptar. Si es cualquier motivo en contra de los derechos ciudadanos, tendríamos que nosotros reclamar pacíficamente y las medidas que haremos lo tomaremos más luego. Don Marlon, solo para finalizar, la CONAIE, los dirigentes de la CONAIE tienen una serie de procesos judiciales abiertos a raíz de las protestas de octubre pasado. ¿Esto de una u otra forma podría influir en la decisión que como bloque en Pachacutic tomen en la aprobación de estas leyes en la Asamblea Nacional? ¿Tiene algo que ver? ¿Les están presionando por allí? No creo, no. Yo acabo de recibir el día de ayer una notificación en este tema de pandemia y todo eso, sobre un caso que tengo que presentarme en la Fiscalía para rendir la versión sobre la detención que tuve el primer día del paro, y que este proceso yo pensé que ya se sobreseyó, pero han estado activos. A mí me notifican por haber obstruido como vías públicas. No es eso que nos están presionando. Aquí va a haber una decisión soberana, no solo del movimiento indígena, sino de los ciudadanos ecuatorianos que ya nos sentimos afectados. Los derechos no se pueden pisotear bajo ninguna circunstancia, y tampoco utilizando el COVID o una enfermedad o una pandemia que es generalizada en el Ecuador. Y allí, si esos derechos son topados, sí tenemos la obligación moral de todos los ecuatorianos como ecuatorianos a reclamar por las vías que están en la Constitución. El derecho a la resistencia. Así es. Muchas gracias a Marlon Santi. Muy amable. Marlon Santi es el coordinador nacional de Pachacutic Listas 18. Ha estado con nosotros aquí en Punto Noticias. Volvemos. Ingrese a nuestro sitio Facebook, Pichincha Comunicaciones.